Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlos una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Elección de los Levitas y sus colaboradores, serie 3. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 3, versículos 27 al 32. En esta oportunidad meditaré sobre las familias levitas y sus funciones externas al santuario. Recordemos que desde Egipto la mano poderosa de Yahweh o el Señor se hizo presente en la inesperada travesía en medio del desierto con destino a la tierra prometida, y donde comiencen a organizarse en el aspecto sacerdotal, un estilo de vida basado en la justicia y santidad, una disposición para el pueblo de Israel alrededor del tabernáculo, estructurando la nueva vida futura del plan redentor, y que demandaba ser obediente a sus mandamientos. Y ahora entramos a un tema interesante del servicio de las familias del pueblo de los levitas, manteniendo siempre la figura central, Cristo, que va permitiendo un cambio generacional en el sentido espiritual del corazón del hombre, con un propósito a la nueva estructura de la gracia, el nuevo sacerdocio espiritual por la obra redentora. Durante el estudio hemos percibido la elección de los levitas colaboradores que ejercían sus labores con responsabilidad, una nueva organización e identidad estructurada con planes sacerdotales, donde Moisés era el portavoz de Yahweh o el Señor, su libertador, usado para informar al pueblo de israelita las nuevas instrucciones, mientras avanzaban a la tierra prometida con su pueblo y todas sus tribus, pero una tribu en especial, elegida con antelación, desde el momento de salir de la tierra de Egipto, y que las familias colaboradoras cumplirían roles importantes a las diferentes tareas o funciones para llevar a cabo los servicios de adoración, disponiendo los talentos al servicio de los sacerdotes con fines del propósito de adoración y de recibir la bendición de Dios. Léase en San Lucas capítulo 10, versículo 2, y que dice: y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Nos hemos concentrado en la vida espiritual de esta familia que nos dejan elecciones para nuestra formación familiar cristiana, instrucciones detalladas dadas por Dios a Moisés acerca de cómo debía organizar el pueblo y cómo debían ser llevados a cabo los sacrificios y ofrendas. De manera que un principio noble para rescatar es de tener un papel activo en nuestra vida espiritual, porque cada uno de nosotros ha sido llamado a servir a Dios de manera única y estamos todos juntos en este viaje hacia el reino de los cielos. Por tanto, debemos desempeñar en el servicio de Dios tareas, en especial en nuestro Ministerio MEN 9322, aprendiendo que la organización del ministerio tiene un orden, porque Dios es ordenado y cada uno tiene una función específica a desempeñar, pero debe ser diligente a los servicios dedicados a Dios y asegurarnos que todos estemos haciendo nuestra parte para contribuir al reino, al modo que se nos indica. Leas en Hebreos capítulo 3, versículo 14, y que dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Un pasaje que nos orienta
a ser conscientes de encontrar nuestro papel y nuestra función en el reino de Dios, comenzando en oración y pidiéndole a Dios que nos muestre cuál es nuestro propósito en la vida y cómo podemos servirle mejor, como es en participar activamente en nuestro ministerio espiritual y ofrecer nuestra ayuda en cualquier tarea o necesidad que pueda tener. Una solidaridad con el prójimo, sirviendo a otro, como a Dios, nunca sobrepasando a las autoridades, asegurándose que verdaderamente esté involucrado y haciendo su parte en la comunidad espiritual de su ministerio. Es vital para su crecimiento de su vida y para el progreso del reino de Dios, todo en un marco organizado y de orden, con una planificación, porque Dios es un Dios de orden. De modo que en todo lo que hacemos debemos ser disciplinados y estructurados en nuestra vida diaria, aplicando esta enseñanza a la organización de nuestras tareas con nuestro tiempo y nuestras responsabilidades. En muchas ocasiones, la misma sociedad y su cultura nos impregna en el individualismo y la competencia, que nos hacen olvidar la importancia de la familia y de la comunidad cristiana en nuestra vida. Les recuerdo que todos tenemos un lugar y una importancia dentro de nuestra familia, en nuestra comunidad, de nuestro país, evitando estar solo o aislado. Pero debe recordar que somos parte de algo más grande. Usted pertenece a este Ministerio MEN 9322, una misión cristiana que transmite sus reuniones por online y puede suscribirse porque somos parte de este ministerio con un orden y la planificación a nuestras tareas y proyectos. Vamos lento, pero por un buen camino, trabajando en equipo a lo largo de nuestro país y del extranjero, mirando siempre al Señor, fortaleciendo los corazones necesitados del agua viva, una nueva estructura de organización sacerdotal en bien de nuestra vida diaria. Léase en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17, y que dice: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así es, mi estimado amigo. Apreciamos esta lección, los principios y enseñanzas que se nos deja, como es respetar y cuidarnos de la enseñanza bíblica, respetando al semejante, porque también Dios lo ha sacado de la esclavitud, dándonos un puente de salvación y apartándonos del pecado, o frenando el veneno de la serpiente antigua. Y bajo esta mirada debe existir siempre gratitud con el Salvador, porque somos parte de la familia de Cristo, colaboradores al servicio del ministerio para el Señor. Para mayor información puede escuchar el estudio en YouTube de nuestro ministerio con número capítulo 3, versículo del 17 al 26. Nos internaremos al título 1 denominado Familias Levitas y su función externa al santuario. En su tema central, elección de los levitas y sus colaboradores, serie 3, un pasaje bíblico que nos permite meditar en la travesía del pueblo de Israel y de los mandatos de Yahweh o el Señor frente a su pueblo. Para ello Dios usa a Moisés en un contacto estrecho con el Señor. Siempre en el tabernáculo de reunión. Era el vocero principal, desde el momento que le habla frente a la zarza ardiendo. Luego, en el 2.º año después de haber salido de la tierra de la esclavitud en Egipto, en un plan estructurado de la nueva administración del pueblo, especialmente en la administración sacerdotal, dejando a la tribu de Leví solo para el servicio de su adoración y servicio religioso, un sistema de vida estructurado a la genealogía de las familias de la comunidad de los levitas, para las funciones en segundo orden en relación a la santidad en el santuario. La nueva comunicación de Yahweh con su vocero
Moisés, después de la primera ocasión del censo del pueblo y ahora en las instrucciones para la familia de los levitas en diferentes funciones, en orden jerárquico en relación a la santidad en el santuario. Así es, familia elegida para el servicio en el tabernáculo y en el templo de aquellos entonces, con responsabilidades de enseñar la ley a los demás israelitas. La familia coatita tenía la responsabilidad de transportar el tabernáculo, su utensilio y el cuidado que ameritaba, además de llevar el arca que contenía en su interior las tablas de la ley, llevar el candelabro y de los equipos base y de los utensilios para las ofrendas. Este mensaje estaba relacionado con la obra que estaban ejerciendo en el desierto, mientras ellos compartían de la adoración al Señor y de la relación de las comunidades, enfrentando sus desafíos cotidianos en medio de los afanes. Había una preocupación en la resolución de los problemas que generaban sus distintas actividades, fortaleciendo conocimiento como de su fe y su respetada comunicación con Dios, una aceptación consigo mismo frente a su espiritualidad por ejercer lo mejor en el servicio del tabernáculo. Este procedimiento establece valores que nacen por ejercer lo mejor de cada colaborador, como es el amor al prójimo. Léase en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 y que dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Qué importante reflexionar sobre esta palabra. ¿Y qué diremos? Cada creyente reformado debe aprender efectivamente a adorar a su Señor, cuidando de los espacios del tabernáculo destinados para exhortar, además de asumir sus funciones específicas, de colaborar siempre en las distintas tareas asignadas, como debe ser en nuestro Ministerio MES 93-22, porque cada uno tiene una potencia de talento de parte de Dios para ayudar. Si observamos las tareas asignadas a los colaboradores, como a la familia mencionada, vemos que el Señor se fija en los detalles más mínimos, no solo en la construcción, sino en la necesidad de los hermanos de la fe, como es darle una palabra de aliento, orar por sus preocupaciones, fortalecerlo. El creyente genuino debe demostrar con todos, sin excepción, principios de compasión y de honestidad, valores que nacen de los primeros padres y que tendrán siempre una reacción y efecto en bien de los demás. Una mirada en forma general, percibimos que todos de una u otra forma somos o podemos ser colaboradores y que puede ejercerlo en bien del ministerio, trabajando siempre para el bien del prójimo, aún en cosas muy mínimas. Y llegará el momento en que usted, como discípulo o discípula, tendrá una labor que cumplir, y en esa oportunidad usted podrá ejercerla o ejercerlo con prolijidad, mirando siempre a su Salvador. Aprendemos de los levitas y de sus colaboradores en sus actividades que implicaba esfuerzo y valentía, una dedicación que va permitiendo adquirir conocimiento, sabiduría, una formación espiritual y la vitalidad para enfrentar el sistema de la vida, que es muy versátil, permitiendo un loable conexión con su palabra. Léase en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7, y que dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; y a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Ahora, estimados hermanos y amigos, reflexionemos con este tema interesante a nuestro tiempo
en especial cuando el creyente es parte de la responsabilidad en el ejercicio sacerdotal y de colaboración, que merita una actitud de respeto y reverencia a Dios y a su semejante. Esta nueva postura nos permite evaluar iniciante organización bien estructurada del pueblo de Israel en relación a la elección de los colaboradores y de la misma familia de creyentes. Una modalidad de ayuda para los nuevos sacerdotes con fines de crecimiento espiritual al modo de Dios y de las mismas familias que hemos mencionado, con meta a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, donde el Señor o Cristo tomará dominio de su nueva casa como el verdadero sumo sacerdote, de manera que en esta ocasión hablaremos y seguiremos en la elección de los levitas y sus colaboradores en la serie 3. Te invito una vez más a meditar en este pasaje bíblico de Números capítulo 3, versículos del 27 al 32, adosando un texto auxiliar o áureo del Nuevo Testamento para darle la visión y la aplicación a esta nueva dispensación del Evangelio de Jesucristo. Para ello nos internaremos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y que dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Amado, es importante evaluar la Escritura para orientarnos en la exclusividad de los sacerdotes levitas, sus colaboradores y familias de la tribu de Leví. Y en estos tiempos la necesidad de cada ministerio es evaluar al colaborador con un testimonio de salvación, maduro y sometido a las autoridades, sumando la reverencia al Señor, porque estos serían parte del resguardo de los enseres y trabajos anexos que con esfuerzo se han adquirido los inmuebles dedicados exclusivamente al servicio del Señor, porque ellos serían los que ministrarían más adelante más cerca de la presencia de Dios. En este pasaje bíblico nos permite ver el consejo de Pedro al pueblo de creyentes que estaba disperso en Asia Menor y de la elección del Señor en un previo conocimiento de Dios Padre. Acá no habla de obispo o de presbítero, porque habla de su pueblo, que estaban esparcidos en varios países, como hasta la fecha, menos como a iglesias. Es por ello leer el contexto de la carta, menos por la calidad del individuo, por sus obras, sino por un llamado por gracia, como lo fue Pablo de Tarso, con más de algún niño que fue apartado para él. Léase en San Juan capítulo 15, versículo 19. De modo que nace la pregunta: ¿qué significa esta elección y el conocimiento? ¿Y qué relación tiene la santificación del Espíritu de ese creyente elegido y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? Primero, la elección para la salvación no está basada en las obras del individuo, sino en la soberana voluntad de Dios, como lo expuse con el ejemplo del apóstol Pablo o de un niño X, y por la omnisciencia de Dios basada en su amor y conocimiento personal, por las mismas expresiones que nos conoce antes que viniésemos a este mundo. Léase en Jeremías capítulo 1, versículo del 5 al 12, en especial el versículo 5, y que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De manera que en su divinidad conoce el corazón de cada criatura, un lugar donde fluye la espiritualidad del ser, sus emociones y su intelectualidad, de manera que conoce desde ya cómo íbamos a caminar, no por ser buenos o por las obras, sino por el modo de evaluar las cosas en este mundo, del sentir, del proceder, del ser por nacer, que más tarde tendría su oportunidad de relacionarse con él y llevar sus planes adelante, como cualquier pastor que ha tenido un llamado desde pequeño, y de las diferentes manifestaciones a su favor en aceptar la existencia de un verdadero Dios, de modo que lo llama,
le da señales, lo prepara, lo capacita, contesta sus dudas o sus necesidades, comenzando a obedecer, aumentando su confianza, aunque para los demás sea incomprensible. Esta elección de ser un elegido, aún así, no se doblega, se mantiene en su convicción, aunque muchas veces esté solo, sabe perfectamente que Dios existe y es su amigo, generando un nuevo nexo de familia. Así es, amigo, la presciencia de Dios, ese es el término. Segundo, esta elección va consigo el conocimiento, porque es el mismo niño, joven o adulto según la edad. El proceso de la divinidad se hace palpable, pero a su vez va acompañado de la santificación del Espíritu y la obra redentora, donde la santificación está directamente relacionada con el proceso de la conversión y ser separado para Dios. Este es un proceso diferente para aquel que ha sido elegido, pero con una misma meta, porque en el momento de la conversión el espíritu de ese elegido percibe la voz audible del Espíritu Santo en su corazón y cambia la percepción de su vida como ser elegido, reconociendo la Escritura y la expiación de los pecados, de manera que comienza a vivir en forma íntegra para tener una estrecha relación con su Hacedor, con aquel que lo llamó por su soberana gracia, su buena voluntad, que es parte de su infinito amor o de su complacencia, un amor eterno, dando origen a esta elección, por su atributo eterno de Dios Supremo. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322, como siempre evangelizando para usted y aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas, logrando la felicidad en el creyente. No olvide compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes escribirnos a nuestra página web descrita en este video. Se despide como siempre su pastor John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.